¿Alguien tiene preguntas? Buen día, profe. Yo tenía dos preguntitas de centro de masa. Vale. Primero, el tema del baricentro que se ubica más cerca de donde exista mayor concentración de masa. No terminaba de entender bien por qué eso. Y segundo, por qué el momento estático respecto al baricentro siempre es nulo. Esas dos propiedades o datos, no sé, no lo termino de entender. A ver, viste que la definición de centro de masa es el diferencial de área por el diferencial de distancia. Y entonces, donde vos más área tengas, va a aportar más a la sumatoria. Entonces, ahí va a definir, va a tirar el baricentro por ese lado. Mirá. Fíjate que si vos tenés un triángulo, por ejemplo, el centro de masa siempre está a 1/3 del borde inferior, 1/3 de la altura del borde inferior. Sí, sí. ¿Sí? Siempre cuanto mayor masa tengas, vas a tener mayor porcentaje en esta sumatoria, que es área por diferencial de distancia, medida en I, siempre vas a tener más área en la parte de abajo. Entonces, este diferencial de I va a ser más grande, o sea, va a hacer que tengas mayor porcentaje de esta sumatoria en ese sector. Entonces, el centro de masa te va a quedar para acá. ¿Entendés? Bien. Sí, lo voy entendiendo. Por otro lado, cuando vos el centro de masa lo que te hace es ubicar el punto respecto del cual vos justamente tenés la misma cantidad de masa para la parte de abajo que para la parte de arriba. ¿Sí? O sea, es el centro de masa. Entonces, si vos tenés la misma cantidad de masa acá que acá, cuando vos multipliques este área por la distancia al baricentro, te van a dar iguales, porque tenés la misma cantidad de masa distribuida en una dirección que en la otra. Por eso el momento te da también nulo desde el centro de masa. Desde Claro, porque cualquier, el resultado es el mismo, digamos, para los dos. claro, porque el área es el mismo. Claro, ¿Sí? perfecto. Sí. Muchas gracias. O sea, perdón, es el área por la distancia, ¿no? Lo que es lo mismo. Es por la definición del centro de masa. ¿Y eso cómo se relaciona, digamos, con la integral que ahí estamos poniendo? Pues no termino de entender por qué es diferencial y eso, cuando en realidad es por distancia. En realidad, el diferencial es porque vos lo das como una manera genérica. Después, cuando tenés un objeto concreto, discreto, vos podés directamente calcular un área, y ya no lo haces como diferencial, porque en realidad lo que estás haciendo estás integrando directamente. Viste que la integral es el área debajo Sí, de la sí, sí, curva. sí. Sí, tal ¿Sí? cual. La relación es esa, vos tenés algo que está puesto de manera genérica como una integral, y cuando tenés una figura concreta con una forma concreta así, o sea, que si yo te pongo una cosa así, por más que vos me digas si es una figura, vos esto no podés sacarle Sí, tal cual. área. ¿Sí? Pero si yo tengo un rectángulo, el área del rectángulo es algo conocido, entonces paso de una situación donde yo tenía una integral genérica a algo que yo concretamente le puedo determinar el área. ¿Sí? Por Sí, o sea, no eso, necesitas ir a ese proceso, pues lo haces en 2 segundos más rápido. claro, por eso o sea, está puesto como integral de manera genérica, y cuando es una figura determinada se puede directamente determinar. Y fíjate que, por ejemplo, si vos tenés un área, tenés una sección que está formada por barras circulares, ¿sí? Un reticulado, vos ahí lo que vas a tener es la sumatoria de todas esas áreas por la distancia al baricentro. ¿Y por qué? Porque finalmente la integral sigue siendo una sumatoria. Y, o sea, vos lo podés expresar de distintas maneras. O sea, lo podés expresar si es un objeto con un sistema continuo, como directamente el área por la distancia, o si Eso, tenés, profe, perdón, si tenés distintas figuras, me estás diciendo. claro, tengo un reticulado donde tengo barras circulares. Ajá, claro. Y, por ejemplo, yo voy a ubicar el baricentro de esto, que va a estar por acá arriba, ¿sí? Porque siempre va a estar a 1/3 de la distancia desde la base, que forma este Ujú. triángulo, y entonces voy a tener que hacer la sumatoria de el área de cada una de estas figuras por la distancia al baricentro de cada una de estas figuras. ¿Sí? Entonces, sigue siendo
sigue siendo una integral, lo que pasa que acá tengo un sistema de 3 elementos, y entonces directamente lo resuelvo como sumatoria de área por distancia. Claro. Y eso para cada uno Para cada uno de los elementos. de los elementos al centro. Forma Sí, está bien. que forma esta figura compuesta. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. Profe, ya que estamos con sistema de masa, yo tenía un par de preguntas. Después tengo sobre resistencias nominales. Con el teorema de Schneider, ¿cuándo lo tenemos que aplicar bien? O sea, yo en el trabajo práctico lo aplicaba en todos. O sea, ¿Un teorema de qué? de Schneider, Steiner. Steiner, yo le digo. Hay un teorema nuevo. El teorema de Steiner. Lo tenés que aplicar cuando tenés. Mira, vamos a no dibujar. Si yo tengo una figura, ¿sí? Donde yo directamente a ver, estamos hablando del teorema de Steiner para determinar la inercia de una sección, ¿no? Claro. Bien. Entonces, vos vas a aplicar el teorema de Steiner cuando no tengas ubicados. Para que estoy tratando de borrar y no borra, por eso estoy tardando. Voy a poner otra hoja directamente, así más rápido. Está. Si yo tengo una sección así, ¿sí? Rectangular, y tengo el eje baricéntrico ubicado acá, cuando yo quiero determinar la inercia, respecto de ese eje, lo que me pasa es que yo voy a decir, bueno, la inercia va a ser, por ejemplo, en este caso, B por H al cubo sobre 2. ¿Sí? Si vos quisieras aplicar Steiner, en este caso, ¿sí? Sí. Vos harías, le agregarías más el área, ¿sí? Por la distancia, vamos a llamar en I, al baricentro, al cuadrado. ¿Sí? El tema es que vos ya estás en el baricentro, por lo cual este término se hace 0. ¿Sí? Porque Claro. vos no tenés distancia entre este eje, porque este eje es baricéntrico. Claro. ¿Sí? Entonces, vos podés aplicar Steiner siempre que quieras determinar la inercia de una sección respecto de un eje que no sea el baricéntrico. ¿Sí? Sí. Te hago una pregunta. Si yo tuviera arriba de del rectángulo ese otra figura que me da una distancia al centro, a los ejes que planteé, esa Compuesta. distancia, claro, yo ese tengo acá otro centro de masa y ¿qué distancia tomo? Porque eso también me confundía, si los ejes del comienzo o los ejes de esos. No. En general, cuando vos tenés una figura compuesta, lo más sencillo sería que tomes como ejes el que pasa por la base. ¿Sí? Entonces vos, respecto de este eje, que es el que pasa por la base, determinás cuál es el eje baricéntrico. Entonces lo estoy haciendo. De este eje que pasa por la base, determinás cuál es el eje baricéntrico. Entonces después ubicás un eje que sea el baricéntrico. ¿Sí? Sí, para sacar la inercia, o sea, las distancias para sacar la inercia en X y en Y, tomo la distancia, permiso, ¿no? O sea, voy a dibujar porque si no, capaz que no me... O sea, yo tengo los ejes este y este que son de baricentro. Entonces, Ok. la distancia que yo sí tengo, yo tengo que, no sé, un ejemplo, tengo otro módulo acá, por decir y tengo el centro este, ¿qué distancia tomo? Te cambia el momento de inercia, no le sigas agregando figuras. Así, Claro, supone pero que yo vos... justo para que no me quede ahí sobre el eje. Quiero Ah, saber ok. Bueno, mira, porque hagamos justo ahí una me cosa. quedaron sobre I me quedaron, entonces ahí se me van a cancelar. Imagínate que una sección así. Justo en la teoría había un ejemplo que subió ayudante que daba distinto y me confunde cuál distancia tomar. A ver, imagínate que tenés una sección así. Sí, ¿Esa sección te sirve? sí, para sacar, No.
Sí, porque me va ¿Por a qué dar no? distinto. ¿Querés compartirme el ejemplo que te genera dudas? Eh, pero es un video, tengo que buscarlo. Era, si querés, o sea, lo dibujo rápido, era así, ahí, bueno, lo hago así sin escala, ¿no? Ahí Sí, y digamos que ahí. era un cuadrado con un cuadrado vacío dentro. Claro, todo lo lo coso y de adentro es vacío. Y después planteaba los ejes acá, los del baricéntrico, para sacar la inercia. Y yo digo, la distancia que tenemos que tomar, ¿cuáles son? Es la distancia de Sobre, cada uno de estos ejes. sobre el eje, ahí hago los ejes originales, o sea, el original cuando uno comienza el ejercicio, que No, después los traslada al baricéntrico. no son estos. Las distancias se toman desde desde los momentos desde los ejes Eso, baricéntricos. sí. Estaba haciendo eso, pero por las dudas pregunto, porque después si no, ya digo, ya esto era de sobre los ejes, digamos, el rosa, y no. Vos lo podés hacer respecto de los ejes rosas, ¿eh? Si te piden, determine el momento de inercia de la sección respecto de los ejes rosas, lo haces respecto de los ejes rosas. Lo que pasa que normalmente el dato Es que se sobre pide los. es el momento de inercia baricéntrico, porque es el que después necesitamos para determinar propiedades, o sea, es las propiedades de la sección que nos sirven para después determinar tensiones. Claro. Ah, listo. Por eso normalmente usamos las baricéntricas. Si puntualmente en un ejercicio te piden determinar las propiedades de la sección respecto de los ejes que pasan por Saturno, lo haces. No es que no lo Ah, puedas hacer. Y tomás la ok. distancia a esos ejes, pero en realidad normalmente cuando nosotros, si no se aclara nada es porque necesitas sacar respecto a los ejes baricéntricos. Está bien. Listo. Era eso lo que no sabía si estaba haciendo bien. Y después tenía una pregunta que la vez pasada lo explicaron, pero sinceramente no lo puedo hacer en los trabajos prácticos, que es el círculo, no quiero decirlo mal, porque está, el círculo de Moore, que no lo entiendo cómo hacer. No me sale. Cómo toma los datos y eso. Eh, uy, perdón. No sé, capaz que alguna tiene otra pregunta, por eso ya es como repetido, ¿no? Pero En realidad, vos fíjate que, para que no quiero compartir esto. Vos fíjate que está en el apunte que ustedes tienen de clases. sí, lo tengo abierto. Mm, Vos al final tenés un ejemplo de cómo calcular el círculo de Moore. Entonces, fíjate que te dice cómo determinar estos puntos x1 y x2. ¿Sí? Con esos puntos son con los que vos vas a empezar a determinar. ¿Sí? Vos vas Sí, a hallar dónde está x1 y dónde está x2. ok, En realidad, mira, fíjate que acá está el videito. Vos vas a buscar dos puntos que tienen ordenadas ix y y. Primero tenés que determinar los momentos de inercia respecto de los ejes x y x e y. ¿Sí? sí. Eso lo dice, digamos, en el trabajo práctico, lo hacía en el paso anterior. Claro, bien. Entonces, una vez que vos determinaste los momentos de inercia respecto de los ejes x e y, vas a trazar un punto que es la intersección del valor del momento de inercia respecto al eje x y después respecto del momento de inercia respecto de los ejes x y. ¿Sí? Y después lo mismo vas a hacer con que es el producto de inercia. Y después lo mismo vas a hacer con el eje, el momento de inercia respecto al eje y el otro. Pero fíjate que acá va en menos y x y. Claro, ¿Sí? ahí me cambia de signo. Entonces vos ahí vas a unir esos dos puntos. Sí, ¿Sí? Cuando unís esos dos puntos, en el punto que intersecta el eje de las x, ese es el centro del círculo de Moore. ¿Sí? sí, Entonces, la mitad de esta distancia va a ser el radio claro. del círculo. ¿Sí? Y una vez que vos ya determinaste eso, ya trazaste el círculo. Entonces después, en el punto que corta el eje de las X, en este, vas a tener sigma 1, perdón, y sub 1, ¿sí? Que es Sí, el momento de inercia de la dirección principal.
¿Ese qué quiere decir? Que va a ser el mayor producto de inercia que puede tener esa sección. Ok, Y por eso es I sub 1. Y por otro lado, I sub 2 va a ser el menor. ¿Sí? Que es donde corta en el otro punto. está bien. ¿Sí? Y Ese que ese L1 y L2 lo saco con el de arriba, que es depende si sumo o resto, depende de cuál estoy sacando. Con los que explica arriba. cosa, perdón, que no te escuché. Que digo que el L1 y el L2 lo saco como lo explica arriba, que se suma o se resta, depende de cuál estoy sacando. Es I sub 1 e I sub 2. Son momentos de inercia. Sí, claro, ¿Sí? lo saco Sí, sí. Lo sacás gráficamente. Eso es un método gráfico. Vos trazás el círculo de Moore y te fijás cuánto vale esto. Es un método gráfico. Ah, bueno. Pero también lo podemos calcular, supuestamente arriba. Lo podés calcular con las fórmulas que tenés más arriba. Esas, L1 y L2. Está Sí, bien. sí, sí, lo podés hacer. Y después lo que Ah, tenés que fijar, lo que te permite esto es ubicar dónde están los ejes baricéntricos. ¿Dónde están los ejes baricéntricos? ¿Dónde están las direcciones principales de inercia en la sección? claro, Está bueno que lo vean en este ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después ustedes hallan cuáles son las direcciones principales de inercia, y siempre acuérdense que si hay un eje de simetría, ese va a ser una de las direcciones principales de inercia. O sea que acá la dirección A45, que es un eje de simetría, va a ser una de las direcciones principales. está ¿Sí? bien. Saben si va a ser la menor o la mayor. Entonces, una vez que ustedes determinan esto, este ángulo que hay entre el punto que determina entre C y X y el eje, este ángulo que llamamos beta, la mitad de ese ángulo es lo que tiene que rotar el eje X para llegar a la dirección principal. Ok. No entendés, pero no sé qué es lo que no entendés. Es que eso, en realidad, en general, no sé cómo bien armarlo. O sea, ¿Lo ahora probás? sí sé como por dónde empezar, no había ni entendido de cómo empezar. O sea, se marcan los dos puntos, de ahí lo uno me da el centro y el Claro. radio dice. Tengo que Fíjate que, sacar ese ángulo. sí, fíjate que Eso de X. antihorario tampoco. Depende Pará, claro, porque si te cuesta, no empieces a querer entender todo antes de empezar a hacer. sí, Sentate, trata de hacerlo y le volvés a preguntar. De última, entre la clase de hoy de teoría y de práctica, trata de hacer uno, y una sí, vez que tratas de hacer uno, volvé a preguntar. Lo de horario y antihorario es porque vos tenés que fijarte cómo me dice el ángulo entre el eje X y el eje de las X. Y si vos tenés un eje que pasa por CX, acá sería un eje vertical hacia abajo, ¿ves qué es lo que está marcando acá? Este segmento sí. rojo. Entonces, para llevarlo al eje de las X, tenés un ángulo que se mide antihorario. ¿Sí? En cambio, en el ejemplo que veíamos hoy más arriba, como a vos te quedaba el punto X acá, cuando vos determinas el segmento CX, para llevarlo al eje de las X, tenés un giro horario. ¿Sí? Ok. Vos querés rotar esa figura y hacer coincidir ese segmento que acá está marcado con azul como R, lo querés hacer coincidir con el eje de las X, tenés que girar la figura de manera horaria. En cambio, en el otro de abajo lo tenés que hacer girar de manera antihoraria. Eso es lo que te da cómo medir el giro. Ok. Bueno, sí, ¿Sí? ahora intento hacer uno, cualquier cosa pregunto en la práctica. Pero tratá de sentarte a hacer uno, porque el tema es que si no en el aire es No, difícil. es que ayer intenté hacerlo y no sé, me quedaba cualquier cosa, entonces digo, no, que más o menos cómo empezar a hacerlo, porque no lo entendía. Bien, Pero sí, tenés que marcar primero que nada estos dos puntos. claro, ¿Sí? El X y el Y. claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Jorge, ¿vos querías preguntar algo más? ¿O te quedó la mano levantada? Buenas, profe. No, no, nada más. La había bajado, creo, la mano. Es mi mouse por ahí, entonces. Es mi mouse. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. No, yo tenía una consulta también con el círculo de Moore también, pero era sobre justo esa parte de antihorario y horario. No sabía de dónde tomarlo, básicamente. Si es de la fórmula, del ángulo o de dónde sale. Cuando lo expliqué recién no lo entendiste. No llegué, no llegué a prestar atención.
fíjate que cuando vos trazas el círculo de Moore, lo que tenés que hacer es coincidir el segmento que se queda determinado entre el punto X y el centro del círculo, o sea, el segmento CX, con el eje de las X. Entonces No, vas no, a tener que es decir, fijar. dibujar el círculo no tengo problema, sacar todos los datos y eso. Lo que me costó era la parte de, por ejemplo, que en este caso tenías el ángulo de sentido horario, me parece que es, para llegar a ese, y en el otro antihorario era. ¿Eso dónde salió? Pero te lo estoy explicando, déjame que Ah, te explique. ah, Vos tenés el segmento que determina los puntos C y X, ¿sí? Y si vos ese segmento lo querés hacer coincidir con el eje de las X, tenés que rotar toda la figura un ángulo beta de manera horaria, ¿sí? Si yo quiero que este segmento que tengo marcado acá en azul coincida con el eje de las X, tengo que girar todo un ángulo beta, horario. ¿Me entendés eso? sí, sí. Bien. Entonces, cuando yo tenga que determinar cuál es el ángulo alfa, va a ser la mitad del ángulo beta en sentido horario. ¿Sí? En cambio, en la Ok. figura que tenemos acá abajo, en el ejemplo que tenemos acá abajo, en este ejemplo que tenemos acá abajo, como el punto X me queda en el cuadrante inferior, el segmento CX, ¿sí? Queda también en el cuadrante inferior, y cuando yo tengo que rotarlo para que coincida con el eje X, tengo que hacer ese giro, esa rotación de manera antihoraria. Ah, ahí está, no había visto dónde estaba el eje que no había visto la X. Está, eso por eso lo entendí, ahora sí. Bien. Y ahí sale. Fíjate que este ángulo es de 90 grados, sería de 90 grados antihorario, entonces cuando vos tenés que fijarte cuánto rotas esto, lo girás 45 grados, porque es la mitad, antihorario. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Bien. O sea que lo que girás son los ejes en definitiva, ¿no? Perdón que interrumpa. Lo que girás son los ejes X y originales para obtener, o sea, lo que estás viendo es cuál es el ángulo que te queda entre los ejes X y originales y los ángulos y los ejes Y, 1 y 2, que son las direcciones principales de inercia. ¿Sí? O sea, fíjense que esto está marcado como 1 y este eje como 2. Quiere decir que respecto de este eje 1 yo voy a tener la mayor inercia, y respecto de este eje 2 voy a tener la menor inercia. Estas, marcadas como 1 y 2, son las direcciones principales de inercia de esta figura. ¿Sí? Entonces, si yo calculo originalmente respecto a estos ejes X e Y, lo que me da el ángulo alfa es cuánto tengo que rotar esos ejes X e Y para tener las direcciones principales de inercia. ¿Sí? Bien, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una pregunta. Sí, decime. La determinación de resistencia nominal al corte se minora también como el momento y la normal, ¿no? Siempre. Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda, pero más bien es como de aplicación. No sé cómo hacer para verificar la estructura, digamos. O sea, intenté resolver el primer ejercicio del TP6, que te pide, digamos, que verifiques para el estado límite último, mayoré las cargas y todo, pero no entiendo cómo meterlo de la resistencia nominal, como que, no sé, me cuesta aplicarlo, no sé cómo... no sé. Perfecto. ¿Qué te cuesta en flexión o en cualquier esfuerzo? No, es que directamente no pude empezar porque a ver, yo entendí lo de la de resistencia nominal, la flexión y la resistencia de diseño y eso, pero no sé cómo vincularlo con el tema de mayorar las cargas. Como que me cuesta ahí esa vinculación, no sé cómo relacionarlo. Ok, pero vos tenés un momento último, ¿sí? Ese momento último es el momento que vos tenés como momento requerido. Y ese momento último es el que vos vas a tener que fijarte que sea nominal en el momento de diseño, ¿sí? Vos ya tenés este valor en flexión y lo que vas a hacer es fijarte que sea menor que la capacidad de la sección. Claro, por ejemplo, ahí, el momento último yo lo tengo que sacar con los diagramas, digamos, haciendo el diagrama de esfuerzo, o sea, sería el momento máximo. Sería el momento máximo calculado con cargas mayoradas. Sí, con cargas más bien. Claro, sí.
O sea, todos los esfuerzos que ustedes sacan en los diagramas, si los sacan con cargas mayoradas, son esfuerzos últimos. ¿Sí? Lo que se hacen es fijar cuál es el máximo, porque obviamente el que está por debajo del máximo va a verificar si el máximo verifica. Bien, bien, bien. Voy a intentar hacerlo y de última vuelvo a preguntar, porque ya te digo, intenté resolverlo y me trabé con eso y ya no pude ni siquiera seguir. Fíjense que por ahí es más fácil empezar por el de reticulado, si es que lo pudieron hacer, por eso lo pusimos al principio. Ustedes en el de reticulados tienen todos los esfuerzos de cada una de las barras de reticulado, y esos son esfuerzos últimos, porque están calculados con cargas mayoradas. Desde que eso lo tienen enunciado, aclarado, que ya están calculados con cargas mayoradas. Entonces, todos los esfuerzos que ustedes determinan en las barras son esfuerzos últimos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan cuál es el de mayor valor absoluto, toman ese esfuerzo, y ese, lo que sea, imaginemos que es 2,6 kilonewton, ¿sí? Y esto lo van a comparar con la capacidad de la sección. Que ¿cómo determinan la capacidad de la sección para esfuerzo axil? Se fijan cuánto es por plastificación, ¿sí? Entonces, van a tener un ND que va a ser igual a phi por la capacidad nominal, ¿sí? Entonces, esto va a ser este mismo phi por la, si es una sección metálica, como era en el caso de los reticulados del trabajo práctico, va a ser la tensión de fluencia por el área, ¿sí? De la Y sección. cuando nosotros hacemos eso con flexión, ¿tenemos que evaluarlo con la resistencia nominal a plastificación o la de para estado de límite elástico? No, ustedes verifican, siempre que tengan cargas mayoradas, verifican en rotura, ¿sí? Verifican para cargas últimas, quiere decir que verifican con resistencias últimas también, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver lo del método, lo de las tensiones, digamos, en rango elástico para evaluar deformaciones, pero no para evaluar la capacidad resistente de la sección, ¿sí? Ustedes pueden tener algunos ejercicios donde les pidamos algún dato que es con cargas de servicio, digamos, y que tienen que usar las tensiones en rango elástico, pero después ya nos vamos siempre para verificar capacidad resistente a calcular esfuerzos últimos, digamos. Bien, genial. Profe, Sí, lo que dijiste recién de la resistencia normal del reticulado, cuando es la compresión, ¿no deberíamos verificar pandeo? pero ustedes todavía no vieron pandeo. Ah, ok. O sea, como que quedaría como, como una introducción, porque en realidad creo que el 5 vemos pandeo. En el próximo TP ven pandeo, no me acuerdo qué número es, el 7 creo. Sí, claro, la semana que viene. Está bien. Sí, en el trabajo práctico de esfuerzo axil, de reticulados y esfuerzo axil, la idea es que solo verifiquen esfuerzo axil, no pandeo, ¿sí? Ah, está bien, Después, claro. cuando ponen las verificaciones de pandeo, sí. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía dos, una en relación a esto que hablaban de la resistencia nominal. Ahora te comparto bien puntualmente lo que tengo dudas. Y después otra de deformaciones. Ahí está. ¿Se ve el...? No, todavía no. Sí, sí. Ahí está. Yo tenía dudas con la resistencia nominal a corte. Sí. Digamos, como acá se hace, es un tema más de unidades, por ahí por ahí yo me estoy enroscando mucho, pero acá, bueno, se va calculando todo con centímetros después. Este valor que me da de resultado, no tendría que hacer ningún pasaje. ¿O sí? No, porque te da incremento. Claro,
me parecía porque como el número es muy grande, no sé, como que después pensándolo en la aplicación y que normalmente los valores... Normalmente, Paulina, las secciones siempre verifican a corte, porque las resistencias nominales a corte son altas, ¿sí? O sea, normalmente si vos tenés una sección, por ejemplo un perfil, vas a verificar ese perfil a flexión y a corte va a verificar siempre, ¿sí? Bien. Tema es, Bien. en general, a flexión. La flexión es lo que es determinante. Por eso te va a pasar que si vos mirás, los valores suelen ser altos. Igual hay que verificarlo, pero suelen ser altos porque normalmente a corte siempre verifica. Bien, bien. Bien, ahí ya. Ahí me quedó un poco más. Pues me sonaba raro, viste, que fueran tan grandes y no sabía Claro. si era cosa mía o... No, son grandes, son grandes. Bien, bien. Y después, en relación a deformaciones... Perdón, una aclaración. No, aclaro por las dudas. Estamos trabajando con acero. Esto que yo digo, que las resistencias que normalmente verifica corte, es válido para secciones de acero, ¿sí? Para otros materiales no necesariamente es así. Como para que no se lo tomen, no lo extrapolen, no siempre es así. Hay veces que verifica flexión no implica que verifica corte. Bien. Pero 100 secciones metálicas. Bien. Después con deformaciones, algo que todavía se me hace un poco confuso cuando empiezan a hablar de justo lo encaran con este ejemplo, lo que sería como la deformación de arrastre. Esta parte, no termino de entender bien cómo darme cuenta cuándo es de arrastre, o sea, cuál tomo como la base y después cuál sería como la de arrastre. Eso se me... Lo que pasa que, a ver, mirá, mostrame un segundito el ejemplo de arriba. Fíjate que vos lo de arriba lo tenés que pensar como una ménsula, ¿sí? Entonces, vos la ménsula, déjame ver, ¿qué carga tiene esto aplicada? Ahí te subo... Bien, tiene una carga distribuida, perfecto, ahora sí baja. Perdón, quería chequear antes de decirte algo, porque ¿cuál es el tema? Cuando vos tenés, para que quiero dibujar, cuando vos tenés el dibujo original, fíjate que tiene, es una cosa así, y así, que acá tiene aplicada una carga de esta manera. ¿Sí? Entonces, si vos tenés que calcular, por ejemplo, el esfuerzo en esta parte de acá, vos podés decir, bueno, esto se comporta igual que una ménsula empotrada acá. A los efectos de calcular cómo son los diagramas de esta parte inclinada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando vos tenés que ver cómo se deforma esto que vos podías asumir que era igual para calcular los esfuerzos, para calcular la deformación, no es igual. ¿Por qué? Porque este punto no está empotrado en realidad, sino que está conectado a esta parte de la estructura, que es un paramento vertical, que también es susceptible de deformación. ¿Sí? Entonces yo no puedo asimilar para deformaciones esta parte de la estructura a una ménsula. ¿Por qué? Porque este extremo, si bien para los esfuerzos tiene un comportamiento similar, no así para las deformaciones, ¿sí? Porque no es un punto fijo. Entonces, lo que yo me tengo que fijar es, para empezar, cuando hablamos de esa deformación de arrastre, lo que me estoy refiriendo es cuánto se deforma el punto que yo estoy tomando como fijo, ¿sí? O sea, vos estás haciendo una simplificación y estás calculando cuánto es la deformación como si el sistema fuese una ménsula empotrada en el extremo. Pero en realidad no es una ménsula empotrada en el extremo. Entonces, ¿cuánto se deforma la estructura original? Y eso qué me genera en la estructura que yo estoy queriendo calcular la deformación. Entonces, ahí es donde vemos que como esto se deforma así, lo que está pasando es que esto, como está vinculado de manera rígida, el nudo, se deforma también de esta manera y gira, rota este ángulo pita. Esa es la deformación de arrastre. Y vos, una vez que ubicaste cuánto es esta deformación por el giro del ángulo tita, acá sí podés asimilar esta estructura a la ménsula empotrada, ¿sí? Y calcular la deformación que va a tener esto después, que va a ser algo así. ¿Sí? Pero se van a sumar los dos efectos. Claro. Y en tabla, sí, creo que ahora lo voy entendiendo. Y en tabla, yo no creo que acá está la tabla, creo que acá está la tabla completa. Más arriba, acá.
Y en tabla, entonces, para cuando es la parte de arrastre, se tomaría esta de acá, ¿no? Esta columna de... Te vas a fijar el giro. Claro, sí. Pero ¿cómo? No te vas a fijar el giro con la luz del elemento que vuela, sino el giro con la ménsula completa, que es en la columna, digamos. ¿Sí? Claro. Lo que querés ver es cuánto gira la columna, y ese mismo giro del extremo superior de la columna es el que se va a trasladar a la ménsula. Bien. Claro, ¿Sí? después, sí, es como que todo se va conectando y... Bien. Claro, porque en realidad vos estás simplificando una estructura que es más compleja, ¿sí? Entonces vos primero lo que haces es fijarte cuánto gira la columna, pero entonces los datos que tenés que usar para determinar el giro son los de la columna, no los de la ménsula. ¿Sí? Bien. Si por ejemplo yo tuviese una columna que tiene una sección distinta a la ménsula, tendría que usar los datos de la sección de la columna. Y la longitud Bien. de la columna, ¿sí? Porque yo lo que estoy evaluando es cuánto gira la columna, y ese giro se arrastra a la ménsula. Ah, bien, claro. Bien, ¿Sí? bien. Claro, porque como sea, el análisis empieza por la viga y después va a la columna, ahí es cuando me empiezo a marear y no sé Claro. por qué punto empiezo. Si empiezo siempre por la viga y En después paso a realidad, la columna. En realidad vos lo que haces es, este método se puede aplicar siempre y cuando vos puedas llevar tu estructura a un ejemplo de la tabla. Pues por eso empieza por ver qué es lo que pasa en la ménsula. Lo que pasa es que después dice, pero ojo, que el tema es que el punto que yo estoy tomando como empotramiento, en realidad no es un empotramiento, sino que está conectado a un vínculo rígido. Entonces, ese nudo rígido gira, si gira ese nudo rígido, entonces tengo una deformación por arrastre. Si no giraras, no tendría, pero como gira, efectivamente, tenés que también determinar cuánto gira. Y cuánto gira tiene que ver con la rigidez de la columna y no con la rigidez de la ménsula. Bien, buenísimo. Ahí me quedó más claro. Buenísimo. Muchas gracias. No, de nada, Paulina. ¿Una otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, arrancan con la práctica a las 10:15, ¿sí? Bueno, genial. Si alguno quiere hacer alguna pregunta respecto de la corrección del parcial, también la puede hacer ahora. Sí, profe, yo tenía una consulta respecto a eso. Bueno, A mí Para, sí, para, para, perdón. para, Jorge. Pará. Quédense conectados los que quieran preguntar de la corrección del parcial y los demás se pueden desconectar, ¿sí?